Bueno, pues nuevamente buenos días para los que en su momento vayan a ver esta transmisión. Estamos en la primer mesa del 12º Congreso Internacional El Cuerpo en el Siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde América Latina. Y bueno, yo estoy ahora dedicado a la moderación de esta primer mesa, Cuerpo, Virtualidad y Tecnología Cyborg. Como ya lo había comentado, tenemos tres ponentes para esta primer mesa. El primero de ellos es Ramón Chávez Risotto, Esclavitud Tecnológica y Cuerpo Cyborg. Él es académico de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la UNAM, en México. Y también está con nosotros Laura Castro Roldán. Ella nos va a hablar de las prácticas de resistencia gorda desde la colectividad ciberfeminista. Y ella eh, viene representando a la Universidad Complutense de Madrid, allá en España. Y finalmente a Cintia Patricia Villagómez Oviedo. Ella nos va a hablar sobre la interacción, participación en el arte electrónico mexicano. Ella viene de la Universidad de Guanajuato, también acá en México. Así que a los tres ponentes me da pues un gusto tenerlos en este evento, algunos de ellos por primera ocasión, a otros ya no es la primera ocasión. Entonces de cualquier forma todos son bien queridos y bien recibidos, y así que pues tienen toda la libertad para presentar sus temáticas y posteriormente intentar armar la discusión entre nosotros. En el caso de que haya preguntas ahí por Facebook, pues se podrá hacer. Si no, ya tendremos nosotros que hacer la discusión por este lado. Eh, Así que por principio le doy la palabra a mi querido amigo, colega, compañero de carrera. Ya quién sabe cuántas cosas hemos sido, Ramón y yo, menos novios hemos sido amigos. Entonces, mi querido amigo, te doy la bienvenida al evento. No es la primera ocasión contigo. Y bueno, pues bienvenido el tema del que nos vas a hablar, que es esclavitud tecnológica y cuerpo cyborg. Así es que, mi querido amigo, sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlitos. Pues gracias por invitarme y bienvenidos todos. Espero que sea un evento donde todos participemos, ¿no? Yo traigo acá un trabajo, una ponencia más o menos breve, que pretendo leer. El título, bueno, pues ya lo decía Carlos, ¿no? Mi amigo Carlos decía ahí, pues, puse un título ahí un poco apresurado: esclavitud tecnológica y cuerpo cyborg. Yo trabajo cosas que tienen que ver con filosofía y tecnología. Entonces, pues digamos que es algo que de alguna manera me he estado ocupando ya hace algún tiempo. Trabajo con un profesor también allá, Alberto Constante, en la Facultad de Filosofía. Hemos editado ya varios libros sobre tecnología y subjetividad. Pero en esta ocasión, bueno, quiero presentarles una especie de ensayo. Estamos como investigando cosas ahora también, esta relación curiosa entre cuerpo, tecnología y capitalismo o economía, ¿no? Entonces, más bien capitalismo. Entonces, sin más, pues voy a leer la ponencia y pues espero sus observaciones. Les digo, la ponencia tiene son más bien como líneas de investigación futuras y una invitación para que ustedes, pues para que nos acerquemos a este tema que es muy polémico, particularmente el cyborg, ¿no? Hago algunas aclaraciones, que la primera es, bueno, yo voy a hablar solo de tecnología. Esto es como tecnología digital. La segunda es, sé que hay una serie de distinciones en torno al cyborg y en torno al transhumanismo, pero no me quiero detener como en todas. Me interesa más bien este transhumanismo que apela al cyborg, aunque yo entiendo que hay muchas diferencias, o bueno, hay muchas, no diferencias, sino hay diferentes transhumanismos y diferentes formas de concebir al cyborg, ¿no? Entonces ahí hago esta aclaración porque, pues,
pues, pues sí hay muchas, digo, es un poco para que no nos perdamos en los conceptos, ¿no? Yo voy a tomarlos de manera muy general. Bueno, empiezo con esta imagen que, ¿no? Dice, en un mundo distópico, los primeros en morir por el polvo que dejó la guerra mundial terminal fueron los búhos, que, como ya se sabe, representan a la sabiduría. Luego murieron todas las aves. Entonces surgió la urgencia de colonizar otros planetas. Así, la raza humana ensueña en los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick se muda a las estrellas. Para ello, emplean unos robots humanoides, siervos sintéticos que los ayudarán en su conquista del espacio. Este privilegio, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, no es para todos. Aquellos que no pueden costear un androide genérico, los pobres, se quedan y son señalados como biológicamente inaceptables y carentes. En la novela, los humanos que dejaron de lado la tecnología, o mejor dicho, los que por su condición de pobreza han sido hechos a un lado por ella, eran esterilizados y quedaban al margen de la historia. En otras palabras, dejaban de pertenecer a la humanidad, aunque continuaran habitando en la tierra muerta. La novela La Tierra va muriendo. Esta novela, que es el argumento central de la película de Blade Runner, es interesante porque, porque, porque viene mostrando, ¿no? O sea, porque, digamos, de alguna manera retrata algo que ya se está visorando, ¿no? Y muestra el futuro de la relación del hombre con la tecnología. Me parece que habla mucho de cómo se está dando, o sea, de alguna manera la novela ya es vieja, pero apunta a muchas cosas que ocurren ahora y anuncia los problemas que esta jamás podrá solucionar. Por ejemplo, y el más importante, la pobreza y las desigualdades. Se habla mucho del cyborg, pero poco, y en estos grandes proyectos tecnológicos no está incluido, digamos, la solución de la pobreza. Bueno, empecemos por hacer un diagnóstico de la relación actual entre tecnología y los seres humanos. Les digo, yo voy a ver estas tres líneas: tecnología, cuerpo y economía. Bueno, empezamos por ese diagnóstico. Mumford, en el mito de la máquina, afirma que la humanidad en sus inicios poseía capacidades cerebrales que superaban las posibilidades de su propio cuerpo y su ambiente. Ello quiere decir que ésta nació adelantada intelectualmente a sus propias herramientas. Las observaciones hoy día dan fe de un desfase preocupante. Las creaciones humanas, como la tecnología digital y la inteligencia artificial, han desplazado en todos los ámbitos al ser humano, haciéndolo desde muchos puntos de vista obsoleto. El progreso de la tecnología en los últimos 2 siglos no es comparable con la evolución de la inteligencia humana en ese mismo lapso. Por primera vez en la historia, el hombre está en relación de desventaja respecto a las herramientas que elabora. ¿Cómo se ha llegado a esto? En primer lugar, se observa el factor económico. La revolución industrial impulsó diversos inventos y máquinas que aumentaron la producción y transformaron a la sociedad para siempre. Fue tan relevante la influencia de esto, todo lo que se generó con la revolución industrial y el impulso al capitalismo, que la máquina se convirtió también en una metáfora o explicación del humano. O sea, la máquina no se quedó, la idea de la máquina no se quedó solamente en la creación, sino que además sirvió como metáfora para explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, Descartes habla de la máquina, del cuerpo como máquina, hasta cierto punto, ¿no? Hobbes habla del Leviatán, del hombre, por ejemplo, como de la sociedad, del Estado como un Leviatán. Pascal habla de automatismos, entonces, digamos, es una metáfora que explicaba las cosas, ¿no? Y es curioso porque se vienen dando como estos procesos que podríamos decir de bucle recursivo. O sea, no solo este pensamiento sobre la máquina, sino la revolución industrial que además nutre todos estos afanes de progreso. O sea, muchos tomaron la máquina, particularmente el automatismo, como modelo explicativo del cuerpo, del hombre y de la sociedad. Todo ello fue tierra fértil para que surgiera lo que Foucault bautizó como anatomopolítica. La anatomopolítica de la que habla el francés en Vigilar y Castigar supone el aprovechamiento del cuerpo. Implicó el abandono de un tipo de relación con el cuerpo más coercitiva. O sea, si recuerdan, Vigilar y Castigar, la primera parte, pues muestra cómo el cuerpo del supliciado todavía, hasta después toda de la Edad Media, pues era destruirlo, aniquilarlo, marcarlo. Después se pasa a otro tipo de relación con el cuerpo, dice Foucault, más utilitario, ¿no? Entonces,
Esta anatomopolítica es una mirada que busca hacer del cuerpo algo dócil y disciplinado. Las disciplinas ven digamos, su momento de gloria, pues a partir justo del siglo XVII, XVIII, XIX, que son como cuando aparece, digamos, muchos saberes en torno al cuerpo, domesticarlo, poder hacerlo eficiente. Por ahí Foucault dedica mucho tiempo a explicar esta transformación del cuerpo. El siglo XVIII y XIX fueron testigos del surgimiento de un ejercicio del poder sobre el cuerpo que lo concebía desde la funcionalidad. Como lo señala Foucault, este discurso tuvo buenas acogidas, sobre todo en las prisiones, escuelas y en la industria. Siempre esas tres instituciones van juntas, ¿no? Las prisiones, pues ahí es, de hecho, el primer ejemplo que pone, las escuelas, con todos estos saberes en torno al cuerpo de los niños, cómo deberían de sentarse, cómo deben agarrar la pluma, en fin, ¿no? Y la industria, que bueno, yo creo que lo último, o sea, de esa anatomopolítica que tenemos, es todo este taylorismo, esto, tiempos y movimientos y qué tendría que ser el cuerpo, y que, bueno, lo muestra mucho Chaplin en su película de Tiempos Modernos, ¿no? Por ahí, ¿no? Cómo es todo lo que tiene que hacer y cómo el cuerpo tiene que moverse a cierto al ritmo de la máquina. Dice, de esta manera resulta evidente que la tecnología, el ejercicio de poder sobre el cuerpo y la economía caminaron de la mano hacia la consolidación del capitalismo, tal y como lo conocemos. Vale la pena ampliar la relación compleja que se están dando en torno a estas tres instancias, como parte del diagnóstico anunciado y con fin de avisorar lo que viene. Relación técnico-económica, que esto me parece muy importante porque es justo en la que está consolidándose en estos momentos con las redes sociales y con la nueva, con la red 3.0 y con lo que viene en inteligencia artificial, ¿no? La relación tecnología-economía es muy evidente hoy con la inteligencia artificial, pues esta se encuentra centrada en un proceso de racionalización que busca subyugar la incertidumbre de la realidad humana y el mercado capitalista. A tal proceso de eliminación del error, Eric Sadan le llama silicolonización, que es un gobierno basado en la algoritmización de la vida. En este gobierno se vuelve central entonces conocer patrones, prever cuestiones complejas y globales con el fin de proyectar soluciones. La inteligencia artificial de las aplicaciones ha creado robots clarividentes informados que buscan administrar diferentes ámbitos, procurando el mayor bien con el menor riesgo. Queda claro que esto supone una tecnología social sin precedentes, pues detrás de estos proyectos se encuentra la intención de eliminar el error, además que busca zanjar las fricciones y los conflictos sociales. La tecnología actual prioriza la cibernética. La cibernética viene de la palabra Kubernetes, ¿no? Que es aquel que maneja el timón y que fueron muchas las imágenes que señala Sócrates para hablar del gobierno, ¿no? Entonces dice, la cibernética es tiene la habilidad inédita de gobernar el mundo bajo una dimensión matemática, ¿no? La cibernética que conocemos. Para los defensores de la inteligencia artificial, esta resulta atractiva, pues dota al individuo de una especie de subjetividad ampliada, apoyada por protocolos deductivos dentro de un entorno global que facilitan ciertas decisiones, o lo que es más evidente, para tomarlas. Hoy día el problema de la inteligencia artificial es que puede tomar decisiones rápidamente, ¿no? Señala Sadan que desde la aparición de las aplicaciones nos encontramos en una aletheia algorítmica, se le llama. Aletheia es la palabra para la verdad. Esto es un nuevo régimen de verdad centrado en la eficacia del algoritmo. Los modelos intuitivos de las aplicaciones, en tanto que resultan eficaces para predecir cuestiones de la vida cotidiana, se les atribuye la posibilidad de enunciar la verdad respecto a la eficacia de los datos que nos aportan. Esta enunciación de la verdad tiene cuatro formas: incitativa, imperativa, prescriptiva y coercitiva, dice Sadan. La forma incitativa, que inicia con la aparición de los smartphones y las aplicaciones, con los cuales se busca facilitar la vida con, no sé, asistentes personales Siri, Cortana, se encuentra basada en un comercio conversacional que nos ofrece productos en virtud de lo que escribimos y decimos. O sea, en otras palabras, nos están espiando con fines comerciales. Alguien escribe, habla, dice algo por teléfono, escribe algo. Bueno, las aplicaciones inmediatamente, estos asistentes nos ponen toda la información pues, para que compremos, ¿no? Nos pone lo que necesitamos. Bueno, ese es el estado incitativo, ¿no? Nos incitan. Si el estado imperativo consiste en la disposición de estas aplicaciones para erradicar
las dudas y tomar decisiones, lo anterior sin pasar por un filtro humano. Por ejemplo, gracias al algoritmo se pueden elegir personas en automático sin la necesidad de depender de una elección de un reclutador. Hoy día se puede hacer eso. Eso, de hecho, lo hace mucho esta página LinkedIn, ¿no? LinkedIn trabaja así. El estudio prescriptivo está volcado, el estadio prescriptivo, perdón, está volcado sobre todo en la salud. La pretensión de los desarrolladores es hacer aplicaciones que, trabajando conjuntamente con los gadgets, sobre todo hoy día se habla mucho de gadgets electrónicos que ya muchos tenemos en las muñecas, ¿no? Puedan detectar enfermedades mediante monitoreo cotidiano del cuerpo. O sea, la inteligencia artificial mirando, digamos, estudiando qué pasa al cuerpo nuestro, ¿no? Y hay finalmente un estado coercitivo propio de la industria militar del futuro. Pretende generar modelos predictivos que permitan tomar decisiones más rápidas y acertadas en la guerra y en el combate. Computadoras, robots y armas podrán decidir en cuestión de milésimas de segundos si se debe o no eliminar a un ser humano. Con esto ya algunas armas, de hecho, ya lo pueden hacer, ¿no? Hay una relación cuerpo-tecnología. Me interesa. ¿Cómo es claro, la inteligencia artificial actúa dirigida sobre todo el dominio de los datos en áreas de la economía? Esto ha desbordado las posibilidades humanas. Sin embargo, pese al riesgo que supone como he llamado Winner, sonambulismo tecnológico, o sea, pensar que la tecnología en sí de suyo ya es la solución para todo, pese a esto, o sea, y somos acríticos a ello y aún así pensamos que la solución es un poco como tratar de ligarnos de alguna manera, la tecnología, llevarla de la mano como hacia el futuro, ¿no? Esto es integrarla a nuestros cuerpos. Muestra clara de ellos son los proyectos transhumanistas. Algunos de estos buscan rediseñar la condición humana, aspiran a acabar con el envejecimiento y dar fin al sufrimiento, además de desarrollar las posibilidades del cerebro y de la inteligencia humana. En muchos sentidos implican un rechazo al elemento biológico. Digo, aquí solo hablo del transhumanismo, pero hay, por ejemplo, el cosmismo, que pretende también generar ciertas prótesis y poder viajar a las estrellas. Hay toda una tendencia ahí que ya quedó así como opacada por el transhumanismo, que de hecho surge al mismo tiempo. Este era Rus, el cosmismo. Existen posturas como el transhumanismo cibernético, que busca la creación de una especie híbrida nueva, mitad hombre, mitad máquina, sostenida por los avances de la robótica y la inteligencia artificial. Por ejemplo, el xenofeminismo, que pretende ser desnaturalizador, ha aplaudido la posibilidad de la transformación cyborg y el empleo de la prótesis con la finalidad menos de borrar el género que hacerlo eclosionar, o sea, pluralizarlo, multiplicarlo. Esto es buscar la fabulación especulativa de géneros diversos. Este feminismo especulativo presente en el manifiesto Cyborg de Donna Haraway busca elevar el mito del cyborg como estrategia postmoderna que permita la salida de los binomios cerrados, de los dualismos orgánicos y jerárquicos en los que se instala el pensamiento occidental. Rechaza las esencias y con ello difumina las fronteras. Los autores cyborg dan la vuelta a los mitos centrales de origen de la cultura occidental. Bueno, los defensores del discurso cyborg señalan como revolución del pensamiento que esto podría punto final a todo aquello indeseable que representa el discurso del humanismo. El cyborg representa, según sus defensores, el fin del humanismo que había puesto al hombre en el centro y que es culpable de la destrucción planetaria, la aniquilación de las especies y la explotación de las riquezas en las culturas no consideradas dentro del rango del humano. Bueno, hay una serie de digamos, cosas buenas que tiene el cyborg en términos de que ayuda a las personas en ciertas circunstancias. Pero hay críticas, y en estas me quiero centrar. Teresa Sánchez ha señalado que detrás de estos proyectos existe un compromiso con el neoliberalismo, pues se piensa el deseo como derecho. En otras palabras, todos aquellos que tengan la posibilidad económica pueden pretender modificaciones de su cuerpo, según el gusto de cada quien. Además, y ligado a esto, estos cyborgs buscarán promover políticas que se las permitan. Con ello se abre una nueva relación entre el sujeto y la entidad a la cual deben comprar las modificaciones y los implantes requeridos. Llámese esto Estado, compañías farmacéuticas. Esto quiere decir que el proyecto transhumanista supone una nueva distinción entre aquellos que quedarán rezagados por las condiciones de pobreza y aquellos otros que podrán pagar por esas ampliaciones. Estas desigualdades sin duda abonan a un nuevo darwinismo social tecnológico antibiológico. Es difícil saber si estamos ante una fase evolutiva, transhumana, posthumana o antihumana. Es más, quizá la palabra humano ya no le corresponda. Lo que es un hecho es que estos sueños y anhelos tecnológicos son dables
solo élites reducidas. De hecho, en ninguna de estas fantasías está contemplado el fin de la pobreza. En ese sentido, esto no supone un progreso social, sino una nueva forma de exclusión. El capricho de un grupo económicamente favorecido que buscará en aras del deseo dejar atrás, como en la novela de Philip K. Dick, el resto de los seres humanos, al resto de los seres humanos. Bueno, no sé, creo que todavía tengo un poco de tiempo. Tengo como una parte eh, que sería el problema del cyborg para el pensamiento, ¿no? En una reflexión se hace necesaria al pensar la relación cuerpo, economía, tecnología. Un apunte final en contra del cuerpo cyborg. Se puede criticar que en él se sigue obviando el carácter instrumental del cuerpo. El problema que señala Gamben, retomando a Foucault en la hermenéutica del sujeto, refiere al uso del cuerpo en relación con el sí mismo. En el análisis de Foucault que hace del diálogo apócrifo de Alcibades, está en cuestión la definición del sí mismo al que hay que cuidar. Sócrates trata de demostrar que aquel que usa del cuerpo y aquello que usa no son la misma cosa. El sí mismo no coincide con aquello a lo que se dirige cuando habla de cuidado. Al cuidar del cuerpo, cuida de una cosa que es suya, pero no estrictamente de sí mismo. Retomando esta lectura en el uso de los placeres, Agamben hace una serie de correlaciones entre el uso del cuerpo como sometido al alma y la distinción política que merece la relación que el amo tiene frente al esclavo. Agamben recuerda que el esclavo forma parte del amo, mientras que el esclavo es para el amo una especie de objeto de él, parte de sí mismo. Por ejemplo, el uso sexual del esclavo es semejante a la masturbación. El amo goza del cuerpo del esclavo porque éste le pertenece, como por ejemplo una mano. Igualmente, la relación entre el cuerpo y el alma es instrumental. Esto supone una diferencia política y ontológica entre sí mismo, alma y el cuerpo. Parto de esta acotación breve de Agamben para hacer la crítica enunciada a la visión transhumanista, cyborg, que pretende la creación, ¿no?, de la poshumanidad. Pues sin duda es importante, y con esto termino, observar que las tendencias a las modificaciones cyborg no rompen con la idea de que el cuerpo tiene un lugar inferior respecto a eso que llamamos sí mismo o alma. En otras palabras, el cyborg no es un paradigma nuevo, sino que sigue una lógica instrumental tradicional en la cual el cuerpo es visto siempre ontológicamente como inferior a un sí mismo, alma, conciencia, mente, etc. En una sociedad cuyo pensamiento apenas, y gracias a Nietzsche, estaba reflexionando sobre el lugar del cuerpo frente al alma, dándole un, dándole un lugar privilegiado al primero, el discurso del cyborg, en tanto instrumental y ligado al deseo, vuelve a ser una nueva cadena y una traba para el pensamiento. Entonces, bueno, con esto terminaría. Creo que sí me aventé los 20 minutos. No sé si Está bien, mi querido Ramón. tuve que Si, leer si, muy rápido, pero si ahí sí, se me decides, estaba. no, está bien. Sí, ok. Gracias, mi querido Ramón. Muchas gracias. Gracias. Ahorita volvemos a pues, a la ronda de preguntas, ¿no? Comentarios, por si te quedó algo en el tintero. Bueno, pues ahora le voy a dar paso a Laura Castro Roldán. Ella nos va a hablar de las prácticas de resistencia gorda desde la colectividad ciberfeminista. Y como les había comentado en un principio, pues ella presenta su trabajo desde la Universidad Complutense de Madrid, allá en España. Querida Laura, pues bienvenida. Tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Para mí es muy importante estar aquí. Bueno, estoy en mi casa, pero me refiero al Congreso. Aquí son las 5 de la tarde, me viene genial porque por la mañana he podido trabajar y ahora pues puedo estar aquí, no tengo que pedir permiso. Os voy a hablar un poco del trabajo que hice previamente bueno, estoy ahora en la tesis doctoral y esto fue un trabajo de investigación previo a la tesis, que era del máster de metodología. Y ahora estoy en el programa de doctorado de Sociología y Antropología en la Complu, que es como llamamos a la Complutense. Y, y bueno, un poco un camino, pues, que también molaría hablar un poco de nuestros caminos académicos y de cómo hacer investigación activista en la academia, que ahora hablaré también de algunas autoras de estudios gordos, bueno, de perspectivas gordas, que han sido al final como más excluidas, ¿no?, en la academia también. Para empezar, pues bueno, os voy a hablar un poquito de estos estudios gordos, de qué es, contextualizar un poco. También del gordo odio como un término, pues es igual que gordofobia, pero últimamente estoy prefiriendo más usar gordo odio y os diré por qué. También el concepto de cuerpo grotesco, la metodología que he usado y la construcción colectiva del cuerpo gordo ciberfeminista, que es al final como una conclusión de esta investigación y algunas reflexiones.
En los estudios gordos, pues es verdad que tiene mucha importancia las investigaciones occidentales en los entornos angloparlantes. Se debe también a que el activismo empezó allí a finales de los años 60, entonces también se pues, ocupó lo que es las esferas académicas y podemos encontrar más investigaciones por parte de autoras como Charlotte Cooper, que tiene también una perspectiva queer en sus investigaciones. Aunque sí que es verdad que estas investigaciones suelen tener más enfoques psicosocial, ¿no? Que podemos encontrar a lo mejor más encuestas o bueno, que a mí personalmente me falta un poco de introspección o de ir más allá de lo que es meramente contestar un cuestionario y demás, por hacer un poco la crítica, pero también es la tendencia, ¿no? del occidental, que al final creemos que es como la guía que debemos de seguir, pero a mí me parece que falta, que no, me parece más interesante lo que se puede hacer desde los entornos no occidentales. En entorno académico español, José Luis Moreno Pestaña, desde una perspectiva muy fiel a Bourdieu y muy ortodoxa en lo cualitativo, sí que hay investigación sobre la discriminación a las personas gordas en los puestos de trabajo, en el mundo laboral. Nina Navajas está haciendo una autoetnografía, una tesis sobre una autoetnografía, y Laura Albet, que es mi amiga, que está haciendo también la tesis de filosofía en la Autónoma de Madrid, sobre el discurso médico hacia las personas gordas. Y eso es lo que podemos encontrar en el entorno español. Y en el entorno de Ayala, que es de donde me nutro bastante y tengo muchísimo amor, pues está Laura Contreras, Nicolás Cuello, Constanza Álvarez, que son personas muy importantes en la literatura de perspectiva decolonial y de estudios gordos, que también tienen estas dificultades de poder encontrar en los espacios académicos, ¿no? Que más bien los podemos encontrar en espacios activistas. Y con estas, pues esa expulsión que hay siempre hacia estos trabajos. Luego Magdalena Piñeiro, que también es amiga, le he metido en este hueco de entornos a Ayala porque aunque resida en Canarias es una persona migrante, y también me parece importante cómo el cuerpo también a la hora de producir teoría en este contexto sobre gordofobia también es importante estas trayectorias de migración. Y Lucrecia Maso, que me parece también muy importante como su perspectiva de incluir pues una óptica también antiespecista, ¿no? Y cómo eso también interviene en la manera de construir la epistemología gorda y también la metodología. Gordo odio al final simplemente me está empezando a servir mejor este concepto que gordofobia, por el simple hecho de que la gordofobia, que aunque vaya a decir yo gordofobia durante toda la presentación, por costumbre, es una estructura de odio hacia todo lo que tiene que ver con la gordura, ¿no? Hacia el miedo a ser una persona gorda si eres delgada o toda la exclusión que hay tanto en la vida laboral como en el sistema médico sanitario de no atender a las personas gordas hasta que no adelgacen, y no tanto como una fobia en el sentido de que también me parece que aquel otro que está ejerciendo la violencia hacia las personas gordas se le pueda confundir como que es una enfermedad el tener esa fobia hacia lo gordo, ¿no? No es una fobia, sino que es una estructura bastante bien montada del odio que hay hacia estas corporalidades no normativas. A mí me gusta bastante esta definición que se encuentra en Contreras y Cuello, que es autores que he nombrado anteriormente, que la voy a leer. Que sería: la gordofobia es una compleja matriz de opresión que involucra una multiplicidad de aparatos de control biopolíticos que tienen por objetivo la eliminación material de las corporalidades gordas, ya que son entendidas como una enfermedad. Estos mecanismos de control y producción normada de los cuerpos logran hacerse efectivos. La gordofobia actúa materialmente en el ordenamiento de los sistemas socioculturales. En mi trabajo me gusta mucho centrarme también en lo que es el cuerpo grotesco, que Michael Bakhtin hizo un trabajo analizando
el carnaval francés en la Edad Media como separación de lo que es el cuerpo puro, el cuerpo más clásico, a comparación del cuerpo grotesco, ¿no? Como ese binarismo de que el cuerpo grotesco sería como lo malo, lo enfermo, lo no civilizado, lo sucio, también representa pues, esas partes del cuerpo que consideramos más impuras, como la boca por dentro, la tripa, las nalgas, todo aquello que se considera como más asqueroso. Y luego el cuerpo bueno, pues todas estas imágenes que podemos tener en nuestro imaginario social, de las imágenes más... Solemos ver, pues por ejemplo, que no se suele abrir la boca, suele ser una cara como más uniforme, también es la juventud, ¿no? y la delgadez. Estos binarismos son muy importantes para entender también la estructura gordodiante. El cuerpo grotesco, además, sería que, o sea, la gordofobia al final tiene un origen racista, y he cogido esta imagen de la portada de una investigación que hizo Sabrina String sobre el origen de la gordofobia, en el cual se hace una investigación de cómo eran los estudios científicos de la ¿cómo se llama? La Royal Society de Londres, que era como pues como lo más importante a nivel científico, y cómo ahí los científicos, ¿no? Hacían esas etnografías de los cuerpos en África, y había también los zoos de humanos, ¿no? Donde está el caso de Sara, que era una mujer que llevaban a los museos en Europa como el ejemplo máximo de cuerpo grotesco. ¿Qué pasa? Que la burguesía europea empezó a tener miedo a parecerse a lo más mínimo a un cuerpo como este, es decir, a ser un cuerpo gordo. Porque sería parecerse a un cuerpo negro, a un cuerpo incivilizado, a un cuerpo que no está controlado, que no es humano, que es animal. Y es ahí cuando Sabrina hace este estudio de que la gordofobia tiene un componente racista, y que también es ese mandato de que el cuerpo debe de ser blanco y delgado, ¿no? Que también pues persigue a lo largo de nuestros días ahora. Y luego también como con la revolución industrial se genera el IMC por Quetelet para ver cuál es el cuerpo que produce mejor para la industria, ¿no? Veo que en el chat hay como 2 mensajes, pero me da miedo abrirlo por si se me va la diapositiva, pero no sé si... Pero bueno, para entrar más en la metodología, las técnicas que usé fue la autoetnografía para poder diseñar posteriormente mejor las guías, ¿no? Para hacer las entrevistas y para hacer también los cuadernos de ejercicios. En la autoetnografía pude diferenciar diferentes puntos bibliográficos para luego tenerlos en cuenta, los diferentes tipos de violencias que reciben las personas gordas que participaron en esta investigación. Y realicé entrevistas semiestructuradas a personas muy activas en el activismo antigordofóbico en Instagram, que se me ha olvidado, pero el campo, por así decirlo, se centraba en Instagram. En la etnografía digitalizada lo hice a raíz de la cuenta de Instagram, La Gordesfera, en la cual pude también alimentar el algoritmo Stop Gordofobia, compartir contenido de divulgación antigordofobia como una biblioteca, un simple drive que está abierto para poder descargar libros y demás sobre esta temática, y también para poder hacer el proceso de captación de participantes en mi investigación, que lo hice mediante un cuestionario sencillo de Drive para saber en qué partes querían estar en la investigación, qué les gustaría hacer, y también saber un poco de sus perfiles, ¿no? Para poder hacer luego el casillero tipológico, y también pues ordenar un poco lo que serían los grupos de discusión. Entonces se realizaron cuadernos de ejercicios en los cuales se tenía que reflexionar sobre cómo son las prácticas de autorrepresentación de sus cuerpos como activistas, como ciberactivistas, y también luego se hicieron técnicas grupales con la creación de mapas corporales digitales, ¿no? Que era como para crear lo que se consideraba desde ese punto de vista lo que sería el cuerpo gordo ciberfeminista. En la construcción de este mapa corporal se tenía en cuenta partes del cuerpo que les gustaba, partes del cuerpo que enseñaban en las redes sociales, partes del cuerpo que les producía dolor,
partes que solían esconder y partes del cuerpo que consideraban importantes representar desde una perspectiva crítica. Esto era interesante porque las partes del cuerpo que solían sentir más dolor o que solían taparse más o que les costaba más como tener un autoconcepto más detallado, son las que al final más demostraban en las redes, pese a la dismorfia que solían convivir con la que solían convivir en su día a día. Esto es muy interesante porque durante la historia del cuerpo gordo siempre se presenta como en los márgenes, estas personas, pues se hablaba de cómo te escondes en las fotos con las amigas y demás. En cambio, cuando ya se ejerce el cuerpo activista, muestran estas partes del cuerpo que más daño le hacen. Es como y hablaban también de la salida del closet, ¿no? Y luego también la participación de estas personas eran de entornos hispanoparlantes, pero había países había pues compañías mexicanas, chilenas, uruguayas y españolas. Y en definitiva también se hablaba pues que aquí también hay algunas imágenes que he escogido, algunas representaciones que hacían, por ejemplo, de lo animal, ¿no? De representarse la problemática de la cara, de qué cara poner, porque como que tendemos a representar una cara también occidental y blanca, ¿no? Como bella. Al final, como que en algunas ocasiones decidían representarlo como un cerdo, ya que es una apropiación también del insulto y también como algo que no es negativo, sino como también abrazar todo lo que tiene que ver con lo animal, ya que siempre se insulta con lo animal, ¿no? También dibujaban, por ejemplo, tatuajes que solían tener ellas, como la palabra ballena, la palabra gorda, y también con esa reapropiación, ¿no? de los insultos y de lo animal. También toda la representación de la piel de una forma pues que no fuese lisa, que tuviese las estrías, los bultos de la grasa, ¿no? También los pelos, los roces. Y luego también muy interesante es la representación de lo que es los genitales, que generaba debate siempre desde una perspectiva más de construir, ¿no? No desde polos opuestos de discurso, porque se consideraban transfeministas, entonces los genitales no sabían cómo representarlos, tanto porque no sabían si el cuerpo gordo digital debería de tenerlos marcados con un pene o una vagina, o también la problemática de que representase esa zona el deseo, ¿no? Que esto es lo que elaboraré más adelante en mi tesis, lo del deseo gordo, en el sentido de que era muy interesante de que esta construcción del cuerpo también quería dejar claro que el deseo no podía estar enfocado en esa parte solo, ¿no? Que podía estar en cualquier otra. Y también se representaba cuerpos diferentes, ¿no? Porque también lo grotesco, este cuerpo grotesco que os he hablado, también identificaba como el cuerpo gordo como que también tiene que tener nalgas muy gordas, pechos muy grandes, mucha tripa, y pues el cuerpo gordo puede tener las nalgas planas o puede no tener pechos, ¿no? Y también está la construcción de lo que es la identidad de género, ¿no? Cuando es atravesada por la gordura, en el sentido de que había discursos de que en realidad no se consideraban mujeres, ¿no? Y llevaban esta transformación de su identidad también hacia al no binarismo, puesto que al no ser objeto de deseo por parte de una mirada cis heteronormativa, ¿no? No se consideraban mujeres. Entonces, pues como reflexión final, lo siento porque hablo muy rápido, bueno, los resultados que se tuvieron fueron localizar qué prácticas de autorrepresentación en las redes sociales que posibilitan la visibilización de la gordura a su vez que la denuncia de la discriminación. Luego también era interesante cómo estas activistas hacían piña entre ellas, y también que hablo en femenino, pero porque al final sí que aceptaban hablar en femenino, no porque esté dando por hecho que eran femenino. Sí que había como unión en cuanto a apoyarse, porque había mucho hate, ¿no? Muchos comentarios que reciben a día de
pues básicamente les dicen que van a morir, que están haciendo apología a la obesidad, que debería estar prohibido su contenido, y también, bueno, pues muchísimos insultos y acoso, ¿no? También es interesante cómo sus fotos son compartidas en foros misóginos, que no sé si, al menos en España tenemos foro coches, pues en foros como así, que son de contenido misógino, suelen compartir estas imágenes que hacen en redes sociales, pues para reírse de ellas, ¿no? Y luego también acosarlas. También se hacen apoyo cuando hay hacen denuncias públicas a contenidos gordodiantes que se pueden encontrar en otras cuentas, ¿no? Sobre todo en cuentas sobre dietas y demás, que suelen poner siempre lo malo como lo gordo, ¿no? Como lo que hay que eliminar. Y también cuando hay situaciones de discriminación laboral, por ejemplo, hubo un caso muy famoso de una chica que no pudo trabajar porque no había uniforme de su talla, pues hacen mucha piña de compartir sus contenidos. Y también que pese a que están constantemente desde la intimidad de su cuarto haciéndose esa foto de esas partes que le generan dolor, aún así la comparten como a todo el mundo, ¿no? Como esa apertura de armario. Y simplemente como que no hay una reflexión muy profunda de ese proceso, es más bien algo que puede más el mensaje político que ese sentimiento que tienen de dolor, ¿no? Esa emoción de dolor o y también de vergüenza, ¿no? Puede más ese mensaje político demostrarlo, y eso a la vez ayuda a que la dismorfia, aunque no desaparezca, se vaya disminuyendo. Y espero haber dicho todo lo que tenía que decir, porque también siendo online como que es raro, como que estoy en una atmósfera rara y no sé, no veo caras, entonces es como muy, muy raro siempre. Y nada, pues muchas gracias. Gracias a ti, querida Laura. Ya como le comentaba Ramón, al final volveremos para hacer los comentarios. Y bueno, finalmente le voy a dar la palabra a Cintia Patricia Villagómez Oviedo, de la Universidad de Guanajuato. Ella nos va a hablar sobre la interacción, participación en el arte electrónico mexicano. También, pues, un tema relacionado directamente con el mundo virtual. Querida Cintia, tienes la palabra. Bienvenida nuevamente al Congreso. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos, a todos ustedes que se han dado la tarea de organizar estos estos congresos. Comparto imagen, ando aquí entre varias pantallas, entonces espero encontrar mi presentación. Aquí está. Bueno, yo les vengo a hablar precisamente de la interacción y la participación. Considero que es importante el estudio de la interacción y la participación en el arte electrónico, porque como ningún otro medio precisamente se aboca a utilizar esta interacción humana con las obras. No quiere decir que, por supuesto, que en las obras tradicionales no haya habido interacción. Sí la hay, pero en el arte electrónico es más física, más con todos los sentidos, es más envolvente también y vale la pena estudiar al respecto. Bueno, primero porque arte electrónico, me parece que el arte electrónico en México necesita estudios, necesita que se haga investigación al respecto. Son muchos artistas sonoros, también varios artistas electrónicos que se cuentan algunas decenas. Sin embargo, es un grupo que pertenece a una rama del arte contemporáneo que no ha sido ampliamente estudiado y, pues bueno, porque es un tema muy actual. Entonces, me aboqué precisamente a estudiar el arte electrónico desde hace ya algunos años y encontré que sí había o hay pioneros del arte digital y el arte electrónico en México, como Pedro Meyer, como Manuel Felgueres y su máquina estética en los 70s, Pedro Meyer, Fotografía para Recordar, con este CD-ROM donde ya uno tenía que clicar para activar diferentes vistas pues de la presentación. Permítanme, déjenme, me tomo mi tiempo para no pasarme.
Y bueno, me encontré con varias sorpresas, precisamente que se deben a esta falta de conocimiento del arte electrónico. No sé, conocemos muy bien nuestra tradición pictórica, escultórica, en gráfica, pero no en lo último, las últimas décadas, lo que se está innovando en arte electrónico. Entonces había muy poca información. Por supuesto, el área emocional se activa a través de esta interacción física, que es lo que yo me aboco, lo que me dedico a estudiar, a través de esta interacción con el público. Y bueno, me decanté también por ver qué decía la psicología moderna acerca de las emociones, pues que bueno, obedecen a conductas, son visibles y también son manifiestas. Entonces, mi pregunta ¿es posible que artistas electrónicos puedan planificar con antelación, por supuesto, la inducción de emociones específicas en el público? Y lo importante de hacerse esta pregunta es que a través de esta planificación, el arte electrónico por su complejidad requiere planificación, al igual que otros tipos de arte, pues bueno, que fuera posible y que el artista llevara a cabo la inducción de ciertas emociones en el público. Entonces, bueno, me dediqué a ver también, intenté la integración de un modelo, y realicé algunas tablas comparativas de acuerdo al estudio de ciertas obras, de la reacción del público, cuál fue la respuesta emocional, etcétera. Entonces, el análisis del arte electrónico mexicano per se, algunas emociones vinculadas y las respuestas que también no son predecibles. A veces el artista planea despertar ciertas reacciones en el público que consigue exactamente las contrarias. Entonces eso también fue interesante, ¿no? Tenemos que la respuesta emocional, por supuesto, obedece a una variedad de contextos, a historias individuales, a contexto cultural, a influencia de factores históricos y culturales, es decir, es un amplio espectro de análisis porque podremos saber cómo actúa el cerebro, pero la mente todavía en nuestros días sigue siendo un misterio. Entonces, bueno, encontré emociones básicas, sin embargo, sabemos que las emociones en el ser humano, de acuerdo a Damasio también, son vastas, son muy amplias y muy diversas. Sin embargo, tenemos un conjunto de emociones básicas que son pues la felicidad, el interés, la tristeza, la sorpresa, el asco, el miedo y el enojo, y que estas emociones se clasifican en positivas y en negativas. Sin embargo, todas, de acuerdo a Damasio, nos dice que son benéficas, fueron creadas para preservar la vida. Ahora, las formas de participación, y aquí entramos a un tema con mucha riqueza también, dentro del arte electrónico es muy diverso. Las formas de participación pueden inducirse a través de pedir al público que se mueva, que realice ciertos movimientos, acciones específicas o gestos faciales, por ejemplo, gestos faciales como en la obra de Rafael Lozano Hemer, Body Movies o Level of Confidence, sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esta obra, el nivel de confianza. Y también pueden ser acciones particulares, como Iván Abreu pide al público que hojee un libro en la obra Multiple Vortex Tornado, donde a través de hojear este libro se suscita el audio cuadrafónico en la sala de un tornado llevándose a cabo en ese momento. Se escuchan los cristales, cómo se rompen y toda la vorágine que involucra un tornado, en tiempo específico. Ahora también se le puede pedir al público en obras de arte electrónico que hable de cierta manera. Por ejemplo, Voice Array, Less Than Three de Rafael Lozano Hemer, donde le piden a uno que susurre, ¿no?, a un dispositivo que replica ese secreto que tú le diste a la obra en un sonido muy amplificado para toda la sala. Lo que por supuesto pues es una sorpresa para quien interactúa con la obra. También tenemos
que bueno, el uso de dispositivos diversos incorporados a las obras de arte electrónico, como puede ser micrófonos, joysticks, tablets, lentes de realidad virtual, como en la obra de Caullumari, el Venado Azul, de Arnold Abadí, también a través de teclados, de apps, otros que van surgiendo mientras estamos investigando también, a través de celulares como la obra Escrituras de Gilberto Esparza o también toda la serie de arquitectura relacional donde Rafael Lozano Gemer pide que toquemos unos tubos que toman la lectura de nuestro pulso cardíaco, la obra va grabando los pulsos de todo el público de tal manera que se reproducen continuamente a través de haces de luz. Entonces, estas formas de participación las podríamos integrar en, bueno, vistiendo también, se les pide que vistan ropas especialmente diseñadas o accesorios vestibles como Wearable Soundscape de Amor Muñoz. También se pide la interacción en redes sociales como Arma Sonora Telemática de Astrovandalistas, un colectivo de Leslie García, donde, bueno, ahí hay interacción en Twitter. Cada vez que se tuiteaba algo, había una señal sonora en la instalación que estaba ubicada enfrente del Campo Marte en la Ciudad de México. También interacción con otro ser vivo, con plantas, la obra de Pulsum Plantae de Leslie García, composiciones musicales como Meridian de Iván Abreu, que lamentablemente ya no la podemos ver en línea, pero era una especie de caja de música que conectaba en tiempo real a personas en todo el mundo. Entre más personas estuviéramos conectadas a la interfaz de la página electrónica, el mundo iba girando y cada pin dispuesto en la ubicación de una persona generaba un tono específico que, bueno, se convertía en música cuando más personas estábamos conectadas. También, por supuesto, el NetArt, las obras de arte en Internet, que te piden escribir en un teclado, interactúas de esa manera, como las obras de Arcángel Constantini, unos unos y unos ceros, que todavía están disponibles en red. Y bueno, tenemos que la experiencia de estos cambios fisiológicos cuando uno interactúa con una obra conduce a sentimientos, emociones, y es razonable creer que el público a través de los movimientos corporales puede evocar emociones. Pero ¿cuáles son estos temas que preocupan a los artistas electrónicos mexicanos? En su mayoría son temas de política y también de medio ambiente. Entonces, tenemos que, debido a estos temas que se abordan en la política nacional, y pues bueno, suscitan o despiertan ciertas emociones, a veces de encono, a veces de tristeza, a veces de etcétera. Hay muchísimos ejemplos que, bueno, para no centrar la atención en un solo artista, no quiero omitir a nadie, pero bueno, se retoman mucho las verdades históricas y su cuestionamiento, la expresión social, como la obra de Voz Alta que vamos a ver más adelante, donde se habla acerca del 68, de la discriminación que vivimos en la actualidad en México, preocupaciones sociales diversas, los derechos de las mujeres, etc. Esta es Voz Alta de... A ver, espérenme. No, es Sintonizador Fronterizo. En esta obra de Rafael Lozano Gemer se conectan dos estaciones de radio en ambos lados de la frontera, El Paso y Juárez, y hay una comunicación cada vez que coincide una persona de un lado y de otro en estas 6 estaciones que dispuso el artista en ambos lados de la frontera. Se establece un diálogo entre los participantes. Un diálogo con mucha empatía también y un diálogo que finalmente señala, esta obra es de 2015, no alcanzo a ver, aquí me tapan las herramientas del Zoom, pero se da en un momento muy álgido donde la política internacional ejercida por Estados Unidos era construir este muro, ¿no? Que de hecho ya se va a retomar también la construcción del muro en la actual
presidencia en Estados Unidos. Entonces, esta comunicación que se da entre personas establece una reflexión sobre que son pueblos que han permanecido por décadas, por centurias unidos, y que es risible y lógico construir un muro entre dos ciudades que han estado tan unidas cultural y socialmente. En obras medioambientales tenemos también dentro del arte electrónico mexicano muchas propuestas, todas ellas las más de las veces muy interesantes. Existe este compromiso con el medio ambiente como un espacio también como para generar comunidad. El artista electrónico busca comunicar mensajes específicos. Entonces, el trabajo artístico va sobre la contaminación de acuíferos, sobre la basura, sobre la tecnología obsoleta, la interacción con plantas y animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obra que vemos abajo de Gilberto Esparza es Plantas Nómadas, 2012, fue un robot que capturaba agua de acuíferos muy contaminados. En este caso vemos una foto del robot en el río Lerma, que incluso ya no tiene la clasificación de río por el alto nivel de contaminación que tiene. Y bueno, el artista estuvo ahí durante semanas platicando con las personas que viven en las márgenes de este río, que antaño solía ser un punto de localización de las clases altas de la ciudad de Salamanca, y ahora con este deterioro que tiene, donde todo Pemex y todas las fábricas de Salamanca arrojan ahí sus desperdicios químicos, pues bueno, quienes viven en sus márgenes son personas, población vulnerable, población muy económicamente empobrecida, y les admiraba ver que el robot era capaz de, a través de un sistema de bioremediación, a través de plantas, de bacterias, volver el agua a su estado anterior, que es agua potable. En la de arriba es nanodrisas de Arcángel Constantini, y también emite una señal sonora cuando detecta agua contaminada, y arroja algunos agentes que pueden contribuir a remover esos contaminantes. Este es nanodrisas, está en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. Y bueno, aquí le quité el audio, pero es una planificación de la obra muy interesante por parte de Arcángel Constantini, porque incorpora elementos futuristas. Esta obra ya tiene una década y media, aproximadamente desde de principios del 2010, 2014, y la acompañaba una camioneta que en el exterior tenía un laboratorio e iba mandando la señal de la composición del agua también, qué contaminantes se iba encontrando, de tal manera que se iba generando un registro de los contaminantes del agua, y quienes observaban la obra podían entrar a esta camioneta y ver a esta van, a este vehículo, y podían ver cuál era la composición del agua, cuál era el problema de los contaminantes en este canal de Xochimilco, que hay que mencionar, es un área de mucho simbolismo cultural para nosotros, porque, bueno, fue habitada por los antiguos mexicanos. Y los cultivos que ahí llevaban a cabo en el área de Xochimilco, bueno, son especialmente endémicos. Ahora tenemos Interspecifics, también de Leslie García, Memoria Esférica 2019. Es una instalación que libera olores y esferas comestibles de la tierra mojada. Esta pieza sintetiza el olor de la tierra seca después de llover, y a través de una bioimpresora hace las esferas de este fenómeno, donde las plantas liberan aceite, lo que se le conoce como petricor. Tuvo mucho éxito en su presentación en una galería. La gente hizo fila afuera de la galería, dobló la cuadra, pues la esquina, esperando probar estas esferas. Lo interesante es que ellos crearon una memoria escrita de todos los recuerdos que evocaban los participantes cuando probaban estas esferas.
Muy bien, así que tenemos que particularmente la inducción de emociones en el arte electrónico es más envolvente, como decía en un principio. La interacción es de otras maneras y se pudiera pensar que con más diversidad y multiplicidad de recursos. Anteriormente o cuando vemos un cuadro sí que hay interacción, evocamos memorias personales, la interacción se hace de otra manera, pero en el arte electrónico la interacción es más física, más corporal, con todos los sentidos y con todo el cuerpo, precisamente, que es lo que nos tiene aquí en este 6º Congreso del Cuerpo. Entonces, vemos que en psicología, en ciencias de la conducta, hay diversos estudios donde indican las formas de inducir emociones en, en una audiencia, en un público, ¿no? El teatro es el maestro de la inducción de emociones, los actores. Sin embargo, también tenemos que si se solicita movimiento físico, corporal, es una manera muy potente de involucrar a una persona dentro de una actividad. Y bueno, los que somos profesores lo sabemos, los que somos maestros sabemos que si involucramos al alumno en una actividad, el aprendizaje va a ser mayor. Simplemente el aprendizaje se va a llevar a cabo. Si no lo involucramos y estamos en modelos antiguos de impartición de clases, nada más hablando, etcétera, entonces el aprendizaje va a ser menor. Entonces tenemos también la autorreferencia. Alguien platicando de su propia vida es una forma muy potente también de comunicar, transmitir emociones. Técnicas combinadas, por supuesto, la escritura de pasajes personales, retroalimentación, la encarnación o el embodiment que le llaman los anglosajones, la lectura de pasajes, la música, por supuesto, el sonido, las películas, las imágenes, es decir, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo esto puede inducir emociones. Ahora, una de las maneras más potentes es evocando recuerdos autobiográficos. Es una herramienta de las más poderosas para evocar emociones. Trae consigo reflexión también y conciencia, y es cuando los eventos del pasado emergen en el subconsciente. Como sucede aquí en Voz Alta de Rafael Lozano Hemer, 2008, donde diversas personas habitantes de Tlatelolco dan testimonio de lo que vivieron ese día, si vivieron en ese momento de Tlatelolco, o lo que oían de sus padres, sus tíos, sus vecinos, que pasó este día. También el escritor mexicano Carlos Monsiváis dio su testimonio al momento de que las personas iban a dar su testimonio en un altavoz en Tlatelolco. Se emitían estos haces de luz robóticos en la noche y se transmitía en Radio UNAM de manera simultánea. Bueno, les invito a ver todas estas obras. Estas están todas están en los sitios personales de los artistas electrónicos, tanto la de Iván Abreu, Arcángel Constantini, Leslie García, Rafael Lozano Hemer. Entonces, bueno, hay también herramientas por parte de psicólogos como el International Affective Picture System, con más de 1000 imágenes sistematizadas para generar emociones. Estas son otras obras, Clarissa Ribeiro y Milena Safir, también brasileña. A través de este dispositivo detecta las señales como la presión cardíaca, el torrente sanguíneo y puede evaluar si hay estrés o no. Kauyumari, que es Arnold Abadí, es una animación que también se hizo en 3D y habla acerca del mito fundacional de los Huixaricas o huicholes. Por supuesto, Fotografía para recordar de Pedro Meyer, una obra pionera, 90, y con esto concluyo mi presentación. Me parece que ya estoy en tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias por tu participación. Bueno, pues ahora
voy a dar paso a una mínima ronda de preguntas. Entiendo que ahí en el chat hay una pregunta dirigida a Ramón Chaverri, que tiene que ver cómo encuentras la relación entre el dispositivo celular y el cuerpo cuando es un objeto prótesis que nos acompaña en todo momento de nuestra cotidianidad. Y yo quisiera, digamos, agregar a las dos ponentes, a Laura y a Cintia, de una vez. Quisiera, bueno, en principio también a Ramón quisiera, la verdad es que voy a empezar por Ramón. No me quedó muy claro el salto, querido amigo, que hiciste de veo mis notas. El salto que hiciste, o sea, me queda claro el ejercicio que vas narrando que va de la tecnología a la economía. Y entiendo que ahí, digamos, vas utilizando la figura del cuerpo, vas también tratando de hacer este rastreo, pero el último brinco que haces hacia el cuerpo y esta diferencia entre pues lo que puede ser, digamos, el objeto y el en sí, el, el sí mismo, esta reflexión que haces incluso Sócrates, no me checó cómo llegamos ahí, a ver si pudieras, entiendo que se acabó el tiempo, entonces, bueno, pues ahí si pudieras un poco como tratarle de dar ese jaloneo más claro, te lo agradecería mucho. Para el caso de Laura, me queda dos preguntas, quizá, digamos, muy ingenuas, Laura, no sé si andes por ahí, si pudieras prender tu cámara, si estás por ahí. Gracias, Laura. Dos cosas, pues, más bien ingenuas, ¿no? Porque, digamos, toda esta especie de marginación que se hace sobre el cuerpo, pues el cuerpo gorda, ¿no? Como lo planteas, sobre de la gordura. eh, Tú lo haces, digamos, dirigido, o tu estudio lo diriges hacia la colectividad ciberfeminista, pero, digamos, no entiendo por qué exactamente hacia esa colectividad si yo lo que percibo es que incluso a través de los años, pues la gordura ha sido un objeto desde la burla, la marginación o la exclusión, etcétera, en general. O sea, no veo que haya, digamos, una particularidad propia de esta colectividad. Entonces, no sé, no me queda muy claro por qué. ¿Por qué? Y por otro lado, insisto, en este mismo sentido que yo veo que, digamos, a lo largo de la historia veo que pues, la exclusión, el abuso, el enjuiciamiento, la burla, siempre ha estado dirigida a este tipo de cuerpos. Y ahí me gustaría preguntarte si en realidad hay alguna diferencia. Ya no solamente te lo pregunto en términos de la población en sí, es decir, personas que no pertenezcan a una colectividad ciberfeminista, sino te lo preguntaré en términos más históricos, si hay alguna diferencia o no, o tú cómo lo percibes. Y para Cintia, finalmente, también otra pregunta que me parece, digamos, ingenua, la realidad es que es una ingenuidad, me parece muy interesante el ejercicio que haces, porque aquí me parece que el uso de la tecnología tiene más una especie como de uso de resistencia, de disidencia, de cuestionamiento, eh, lo que digamos iría en un sentido distinto al planteamiento que hace mi querido Ramón, que tendría que ver más con el uso de la tecnología como una instrumentalización pues de marginación, que es un proyecto tecnológico que iría más en el sentido de lo que plantea Tikkun en su hipótesis cibernética sobre que pues al final estamos en un periodo de nueva gobernanza, en donde la cibernética pues es justo ese nuevo gobierno, ¿no? Y por lo tanto, pues no está pensado para salvar nada, ¿no? No está pensado para salvar la pobreza, ni mucho menos, pero acá parece que el sentido es distinto. Acá parece que hay un uso
de política disidente o de articulación de comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, me gustaría saber, a ver si pudieras un poco ahondar esta posición, y por otro lado, ahí es donde viene mi ingenuidad, ¿verdad? Entiendo que estamos en el mundo de la emocionalización de la vida, ¿no? Del emocionalismo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte algo que no me queda muy claro. Bueno, ¿y para qué enarbolar las emociones? No, o sea, enarbolar las emociones implicaría un ejercicio de mayor arte, eh, digamos, lo pienso porque seguramente en otros periodos de la historia no había, la emoción estaba presente, la implicación emocional estaba presente entre el espectador y el autor de la obra, pero ahora parece que hay un énfasis que busca enarbolar la emoción, y no me queda muy claro exactamente si estoy entendiendo bien la cosa o si es así, y si es así, ¿cuál sería el sentido, Cintia? No sé si, perdón por esta ingenuidad. Sí, muchas gracias. Esperaría que mis compañeros dieran. Sí, está bien, así nos vamos, si les parece bien, nos podemos ir en ese orden. Gracias, Ok, gracias. bueno, pues empiezo yo entonces. Contesto la tuya y luego contesto la que aparece en el chat, ¿no? Lo que, en, lo que pasa es que 20 minutos son muy, pues, o sea, la ponencia tú sabes que era en 5 páginas, ¿no? 5 cuartillas y vas mochando, mochando, mochando. Es muy difícil. En general, digamos, mi posición es una posición más bien de crítica respecto a la tecnología, ¿no? Hay varias posiciones. Hay, digamos, aquellos que suponen que el tema está en, la, en el control de la tecnología, ¿no? El famoso crítica, pues que hasta te aparece ahí en Google, ¿no? El lema de Google es, no seas malvado, o sea, don't be evil. Como si la tecnología fuera algo neutral de lo que nosotros hacemos uso. Por ejemplo, la posición heideggeriana, pues es que no, que la tecnología o sea, la tecnología es resultado, la técnica es un resultado de un mirar técnico que abarca todas las dimensiones, entonces no es de ninguna manera neutral. Entonces mi posición es más bien crítica y sí más cercana a Tikum y a Bifo y a Yushul Han y a Foucault. O sea, la cibernética tiene que ver con gobernanza, ¿no? Gubernamentalidad, o como cada quien le ponga. Entonces, sí siento que hay una propuesta en el sentido del cyborg, ¿no? Ustedes lo saben, hay una propuesta política en torno a ello, que a mí me parece, o sea, que no, que habría que hacer, observar con cuidado que justo detrás de todos estos elementos técnicos, pues hay diferentes estratos de desigualdad, servidumbre, explotación, y que hasta el término cyborg ya por sí mismo supone, y esta es la gran crítica que se le hace a los cyborgs, pues va a suponer una nueva desigualdad, ¿no? Entre los que lo puedan pagar, los que puedan gestionar la política y los que no lo puedan hacer. Entonces yo por eso creo que ahí hay un tema. Hay otro tema que a mí me gustó, me quería explorar con que ya no me dio tiempo de darle como contexto y por eso lo metí casi como apunte final, porque además le corté mientras me iba viendo que se me acababa el tiempo, le fui cortando. Entonces, porque eran 6 páginas, pero ya al final saqué casi una. Y es el tema que cuando nosotros hablamos del cuerpo no nos damos cuenta que detrás hay una mirada que tiene que ver con el viejo tema de la servidumbre, ¿no? Una distinción política del señor y el siervo, que la apunta por ahí Foucault, y el que más desarrolla esta intuición pues, es Agamben, ¿no? En el uso de los cuerpos. ¿Qué es tener un cuerpo? ¿Qué es hacer uso de los cuerpos? Y que además, pues, paralelamente lo desarrolla frente al tema de el amo frente al esclavo. Entonces nosotros tendríamos como una relación de nuestro cuerpo de amo y esclavo, que es importante discutir porque nuestro cuerpo no es necesario, o sea, ¿qué es esa distinción entre conciencia y cuerpo? ¿No? Es una distinción antigua, conciencia y digo, alma y cuerpo. Cuando hacemos esa distinción y pensamos el cyborg desde ahí, pues de nuevo, en cuanto a uso de un cuerpo ampliado, pues no hemos salido
no nos hemos distinguido de todo el discurso tradicional que hace la diferencia entre alma como algo mejor, o conciencia de sí, lo que ustedes quieran, frente a un cuerpo del que hacemos uso y nos ayuda en la vida cotidiana. O sea, ontológicamente tendríamos que priorizar un discurso del cuerpo, que además se está haciendo estas deconstrucciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos del lenguaje y el pensamiento, como si el lenguaje tradujera el pensamiento. Pues eso es hasta cierto punto falso, ¿no? El lenguaje está vivo, mueve cosas. Entonces, me parece que cuando se estaba haciendo una reflexión profunda sobre el lugar del cuerpo, más allá de su servidumbre, pues entonces, y hablamos del cyborg y sus ampliaciones, pues volvemos, no me parece diferente a todo lo que se ha venido haciendo. O sea, es pensar este es cuerpo ampliado, ¿no? Y sus posibles, y sus indeterminaciones, y su pluralidad, pues desde una lógica tradicional, ¿no? No me parece revolucionario, no me parece. Entonces, bueno, ahí, y además habría otro tema que ya no abordé, que es el tema de la servidumbre del campo más práctico, que es, aquí lo digo con la pregunta que, que hacen acá, ¿no? El dispositivo y el cuerpo, o sea, porque hablamos, o se están haciendo todas estas propuestas del cyborg, pero pues como decía mi abuelita, ¿no? Nos espantamos del muerto y nos acostamos en el petate, porque claro, todas estas chivas ya suponen prótesis. Freud lo dice, ¿no? En su momento, me parece, en el malestar, en el malestar en la cultura, ¿no? Somos dioses con prótesis. Estas cosas suponen prótesis, o sea, no necesitamos ampliar el cuerpo porque estas son ampliaciones. Y esto ya supone, desde que surgió la portabilidad, ¿no? Con el Walkman y todo esto, estas suponen un tipo de prótesis muy específica que nos vincula que supone una vida y nos vincula de alguna manera con los demás, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos del cyborg, tendríamos que plantear qué es eso en relación con los aparatos que ya tenemos y que suponen una subjetividad ampliada, ¿no? La amplitud de nuestras facultades. En fin, yo creo que hay, si es verdad, así la pregunta dice el dispositivo y el cuerpo. Bueno, hoy día estamos llenos de dispositivos, ¿no? Ustedes a lo mejor traen en su pulserita, yo no la tengo, ¿no? Ahorita veía lo que decía Laura, que del es el gordo odio, ¿no? O la gordofobia, pues ahora uno ve con estos temas biopolíticos, pues todos traen sus pulseritas, ¿no? Para ver cuánto caminaste, cuántas calorías quemaste, cómo funciona el cuerpo. Bueno, eh, esa de nuevo es como toda una instrumentación en torno al cuerpo que, que ya ni siquiera, que ya ni siquiera tiene que llegar al tema del cyborg porque ya está todo puesto, ¿no? O sea, digamos, ya la tecnología nos ha marcado una forma de dirigirnos a los objetos, a las personas. Me parece, yo soy o sea, sí uso el teléfono, estamos aquí, pero sí creo que tendríamos que generar toda una reflexión en torno a estos discursos que pues solemos abrazar de manera crítica, ¿no? Toda el tecnoliberalismo, como si la tecnología lo fuera a solucionar todo, como si el cyborg fuera a solucionar nuestras diferencias políticas, económicas, ¿no? Me parece que están bonitos, ¿no? Pues hasta se habla que son ficciones y está bien. O sea, sí me parecen ficcionales, pero hay problemas de fondo que están siendo creados con ello, ¿no? Hay esclavitudes, hoy vemos que las redes sociales están generando tipos de relación casi de esclavitud, ¿no? Por ahí han salido muchos temas con estas páginas como estas aplicaciones o estas plataformas para elaborar juegos como el Dropbox, perdón, si mal no recuerdo, se llama la plataforma, donde prácticamente hay una explotación, el uso que tenemos de los datos, nosotros estamos generando datos, de alguna manera estamos dirigiéndonos, estamos desgastándonos en las pantallas y eso genera datos que suponen riquezas para otros, ¿no? Eso no trabajo, fíjate, ahí tendríamos que reflexionar, esto que hago yo y que genera ganancias para otro y que eso es trabajo. O sea, supone un desgaste del cuerpo. Creo que por eso hay como muchos temas que sería difícil abordar. Yo creo que bien podríamos hablar de las nuevas explotaciones y desigualdades dadas a partir de la tecnología.
¿no? Y entonces creo que no hay que portarse acríticos a estas nuevas propuestas que parecen como solucionar la vida a partir de la tecnología. Y por ahí iría. En realidad yo tenía, te digo, algo más extenso, pero pues hay que irlo cortando. 20 minutos me parece un poquito, pero están bien, o sea, porque permiten estas discusiones. Pues no sé si por ahí solucione algo o salió peor. No, no, todo bien, mi querido amigo. Efectivamente, 20 minutos, todo el mundo sabemos que los que hemos participado en eventos, pues es un tiempo breve. Ya seguramente habrá otros espacios donde podamos discutir. Gracias, mi amigo. Laura, Hola. Pues sobre la pregunta de básicamente por qué irme a lo digital, a lo ciber, cuando es una problemática que, bueno, pues muy doliente en el mundo offline y desde históricamente, ¿no? Eh, Básicamente mi elección de esta previa investigación, que ahora con la tesis me he ido de lo digital, aunque me da penita porque lo digital me gusta mucho, es porque me llamaba mucho la atención que en lo online se supone que no hay cuerpo, es decir, que caben las personas gordas, ¿no? En el espacio físico no cabemos, no cabemos en el autobús, no cabemos en las sillas, no cabemos en la ropa, no cabemos en los trabajos, pero en los espacios digitales se supone que no hay, como no es físico, pueden caber estos cuerpos. En cambio, no es así. Está el algoritmo de Instagram que te enseña perfiles de cuerpos normativos y hay esta invisibilización de estos perfiles de activistas porque no interesa, porque también es, pues, es una aplicación que aunque sea, se supone que es gratis, que esto también es interesante porque es una aplicación gratis, entre comillas, que se mueve con publicidad o con influencers que venden productos, pero que se utiliza también para hacer activismo, ¿no? Que también estaría guay hablar también de cómo se relacionan estas dinámicas capitalistas cuando se quiere hacer un discurso activista, que en muchos casos es incluso anticapitalista, ¿no? Y cómo conviven estas dos herramientas. Y cómo Instagram con su algoritmo censura todas estas cuentas, pues entonces al final también es un espacio en el que las personas gordas no caben y que tienen que hacer, incluso a veces son censuradas, y esto es muy interesante porque si por ejemplo un chico cis enseña su cuerpo al ser gordo y tener pechos, es censurado porque se lee como si fuese el pecho de una mujer. Entonces esto también es muy interesante y bueno, y también es muy agresivo. Y luego la pregunta de qué diferencia, o sea, que a lo largo de la historia, no he entendido a lo largo de la historia si hay diferencias o si ha habido como cambios en la discriminación hacia los cuerpos gordos. Pues voy a escribir el nombre de un autor que es un sociólogo francés. No me caen muy bien los franceses, pero este autor me gustó su trabajo, que que habla de la historia de la obesidad. No utiliza el término gordura. Yo utilizo el término gordura porque obesidad es como patologizar al cuerpo gordo. Eh, y lo que hace es hacer un repaso histórico de cómo ha sido concebido los cuerpos gordos, ¿no? Yo destaco como 3 épocas como de influencia para el odio hacia estos cuerpos, y es que antes era un cuerpo como ligado a la salud, porque era abundancia, en escasez de recursos de alimentación, tener un cuerpo gordo significaba que tenías buena salud. Y luego, con la influencia de la religión cristiana, del catolicismo, con esto de hacer pues, estas penitencias, los ayunos y demás, y de controlar también el cuerpo, empezó a verse la gordura como un pecado capital, como la gula, ¿no? Todos estos conceptos del exceso, del goce también, ¿no? Como que se relacionaba con todo lo que no era controlar el cuerpo desde esa óptica católica. Y luego también el tema del cuerpo que sea un cuerpo máquina, un cuerpo que pueda producir, un cuerpo pues capaz, un cuerpo válido. En la época de la Revolución Industrial, básicamente el IMC se creó para ver qué cuerpos eran capaces para producir, y esto era porque tampoco existía la concepción de la infancia. Entonces había niños que trabajaban también, porque no había esto que conocemos ahora de la infancia, de los niños y demás, y trabajaba todo el mundo en las fábricas. Entonces pues tuvieron que hacer como un IMC
que lo hizo Quetelet para ver hoy qué cuerpo podría ser válido para producir. Y esto se trasladó a la medicina también. Y a día de hoy la medicina, que es verdad que hay gente crítica, hay médicos críticos que no son gordodiantes, ¿no? Pero la medicina, el principal objetivo es eliminar la gordura. Es decir, yo, por ejemplo, si voy al médico, pero en las entrevistas también salía, por cualquier tipo de dolencia, que puede ser incluso pues, un problema en la piel o yo que sé, cualquier cosa que no tenga nada que ver con tu peso, primero te hacen adelgazar para luego buscarte un diagnóstico. Y luego también te quieren enfermar para adelgazar. Es decir, el miedo de la medicina es, lo que te dice la medicina es que tienes que adelgazar para estar sano, porque la gordura te va a enfermar. Pero sin embargo te operan, te mutilan un órgano, el estómago, para reducirlo y poder adelgazar, que eso hace que estés dependiente de sustitutivos alimenticios, como por ejemplo inyectarte cada 12 días la B12 o transfusiones de sangre, cuando antes no necesitabas, porque sí que absorbías nutrientes, pero ya con la operación no los absorbes. O también te inyectan, se me ha olvidado el nombre, es una medicación para personas diabéticas, que te inyectan eso porque hay miedo de que como eres una persona gorda vayas a ser una persona diabética. Entonces te inyectan la medicina de los diabéticos sin ser tú diabético, para que adelgaces y no seas diabético. O sea, es como que son lógicas que, pues no sé, yo no soy médico, pero me parecen un poco absurdas, y eso que tenemos mucha fe, ¿no? Como que para mí yo considero que la medicina es como la religión ahora. Y, y luego también la medicina occidental. Y luego también el tema de que no se investiga, o sea, como la medicina quiere eliminar la gordura, no se investiga qué es la gordura. Es decir, por qué hay gente gorda y por qué no, por qué no pueden haber, ¿no? ¿Qué más? O sea, ¿por qué no puede haber variedad de cuerpos? Sino que esa imagen de, sí, el Ozempic, ese objetivo de eliminarlo, pero no entender por qué hay más cuerpos, ¿no? Más diversidad de cuerpos. Y luego también de que hay ya estudios que demuestran o sea, que las personas que más riesgos tienen de morir por gordura no es por la gordura en sí, sino por haber adelgazado y engordado a lo largo de su vida. Y esto es por la cultura de la dieta, ¿no? Que al final a las personas gordas les imponen dietas que ni se nos ocurre poner a personas delgadas, porque es TCA, o sea, es provocar una anorexia o bulimia. O sea, nos recetan cosas que llevan una vida hipocalórica y encima pretenden que estés así toda la vida cuando no es viable. Entonces luego obviamente adelgazas, pero luego engordas y eso, por ejemplo, para la protección del corazón es muy peligroso, ¿no? Puede provocar más riesgos de infartos, y no por el hecho de pesar más, sino por esos cambios de peso. Que la medicina te ha puesto, o sea, te ha obligado, ¿no? A seguir esos circuitos de adelgazamiento. Entonces, si no he contestado la pregunta, por favor, o sea, porque a lo mejor solamente me apunto aquí historia y por qué lo ciber, creo. Ok, no, está bien, está muy bien, Bueno. Laura. Muchas gracias. Bueno, ahora sigo yo. Muchas Cintia. gracias por el comentario. A veces uno trabaja en investigación y, pues no recibe uno la retroalimentación, ¿no? Entonces sí, muchas gracias por el comentario. Este tema de investigación de las emociones e interacción en el arte electrónico mexicano surge de un proyecto de un libro con la Universidad de Chukyo, Japón, y la Universidad de Guanajuato. Entonces, era sobre las emociones y aterrizaba yo, ligué mi tema, que originalmente es sobre procesos de producción en el arte electrónico mexicano, hacia el tema del libro. Después, bueno, quise meterme a un segundo doctorado y lo tomé como tesis de doctorado. Pero como ya soy profesor, entonces todos los maestros me exentan y no curso ninguna materia de mi doctorado, pero a mí me gustaría tener este tipo de interacción con otros investigadores donde hagan observaciones. Entonces, sí, agradezco mucho el comentario. Comentaste que por qué, si la vida, hay una emocionalización de la vida, ¿para qué enarbolar las emociones? ¿Implicaría un ejercicio de mayor arte enarbolar la emoción? ¿Cuál sería el sentido de estudiar las emociones? Y aquí me voy a una cuestión muy
muy personal como Laura, por ejemplo. Uno investiga lo que uno quiere saber, lo que uno le intriga, donde uno quiere generar respuestas. Y bueno, yo recibí un diagnóstico tardío de Asperger. Entonces los Asperger tenemos ciertos temas no para sentir emociones, porque sí que las sentimos de manera muy intensa, pero para leer las emociones de otros. Entonces, a mí, antes de este diagnóstico, me llamaba mucho la atención el estudio de las emociones, porque quería yo enterarme cuáles son esas lecturas en las personas que yo no alcanzo a percibir. Ese lenguaje corporal, a propósito del cuerpo, ese lenguaje facial que no comprendo, de voz. Entonces, ese es mi tema. Yo creo que debería de enfocarlo más bien a mi grupo específico de interés, en vez de generalizar el estudio de las emociones. Y bueno, surge precisamente por esa razón. No sé si contesté tu pregunta, y efectivamente, el arte electrónico lo que busca es la colectivización, es la toma de conciencia, y es expandir como que este deseo de que estemos bien, a propósito del discurso que dieron al inicio, de tener una sociedad mejor. Entonces, los artistas electrónicos mexicanos van en esa búsqueda también. No, genial, genial la respuesta, Cintia. Te agradezco mucho porque sí, sería súper interesante hasta para los psicólogos esta apuesta que podría ser sobre trabajar como en un grupo en particular, ¿no? Con estas características sería tremendamente interesante. Porque además, ya para cerrar, para darle la palabra a Alejandra, yo quería comentar hacer un comentario breve sobre este comentario que hizo Laura sobre, bueno, a mí sí me gusta la tecnología, ¿no? Híjole, a mí sí, ¿no? Híjole, chin, ¿no? Así. Y yo pienso que al final no se trata de poner en cuestión una moral o una posición moral sobre si a uno le gusta o no le gusta la tecnología o la digitalización de la vida. A mí me parece que en estos tiempos uno tendría que elegir o tiene todo el derecho de elegir lo que le plazca, ¿no? Y si es, bueno, con ciertos límites, por supuesto, que no seré yo el que los ponga, pero sí creo que llevar hasta los extremos esa posición pues, puede ser peligroso. Pero sí me parece, digamos, que lo que está en discusión no es si a uno le gusta o no le gusta esta digitalización de la vida. Yo personalmente también me siento atraído, al igual que Laura, a ese tipo a este tipo de vida. Me parece incluso que ni siquiera está o tendría que estar en discusión la utilización de este recurso tecnológico, porque al final vemos que aquí hay dos posiciones evidentemente distintas que plantea Cintia y la que plantearía Ramón, ¿no? Que mientras que hay ahí, digamos, una denuncia de una instrumentalización de la vida que en realidad no está para salvar pobreza, hay una posición donde dice, pues acá el arte se está utilizando de este modo y que tiene que ver con la colectivización y la denuncia, etcétera, ¿no? A mí me parece en todo caso que lo que bien plantea Ramón, que tendría que ver más con una posición de orden política y que tendría que ver justo con esta relación entre la tecnología y un nuevo liberalismo, y lo que algunos incluso han mencionado sobre esta nueva revolución en donde está en el centro de todo este nuevo neoliberalismo, o este neoliberalismo que al final es lo que está buscando reformular pues el mundo social, ¿no? Sí creo, digamos, que esta cosa está tan compleja que uno no se puede mantener al margen porque por más críticos que seamos, pues al final estamos aquí promoviendo la virtualización. Entonces, vamos a tener que encontrar algún modo como para poder posicionarnos, me parece, críticamente, sin que ello implique la destrucción de una cosa que ya es imposible destruir. Alejandra, finalmente cerramos contigo. No, pues yo brevemente, me llama mucho la atención, Cintia, la relación entre arte que estás abordando y la cuestión de las emociones, porque, bueno, pensando desde las artes escénicas y también un poco desde las artes sonoras, lo que me ha tocado ver es que es muy, muy frecuente que haya incluso un trabajo voluntario de desarticulación
de los procesos de creación en función de sacar o de dejar o de poner en pausa la expresión de las emociones, ¿no? Pienso, por ejemplo, uno de los primeros que empezó a trabajar en esto de las artes sonoras es John Cage, que trabajaba con Merce Cunningham, que incluso desarrolló un montón de estrategias creativas para poner en pausa. No es que no vayas a sentir las emociones, es que la obra no se crea a partir de las emociones de manera voluntaria, consciente y dirigida, creando estrategias para ponerlas en pausa, para hacerles cortocircuito a esa expresión de las emociones. Entonces, es muy interesante de pronto, bueno, y John Cage también, digamos, trabajó mucho con digamos, las cuestiones electrónicas y fue uno de los que abrió camino a las artes sonoras. Tú vives en Guanajuato y a mí me tocó, bueno, Guanajuato fue uno de los primeros lugares en donde se hizo en los años 90, si no me equivoco, un festival de arte virtual. O sea, ha sido punta de lanza en el arte en internet, y también ahí hubo mucho trabajo de artes sonoras, ¿no? En ese trabajo. Entonces, bueno, y que va más hacia esta otra manera de entender. Entonces me llamó la atención que de pronto tú digas, a ver, las emociones para acá, y lo ligo con esta otra, del arte electrónico, este otro asunto. Tú lo estás viendo más desde las artes visuales, por lo que pude ver, pero me llamó mucho la atención. No sé tú qué piensas de eso. Gracias, Alejandra. Sí, lo que comentas de esta canción de 4 minutos 33 segundos de John Cage, ¿no? Pero ahí había emociones, o sea, lo que quería el autor también era que la pieza en sí misma era lo que el público generaba de paisaje sonoro, digamos. Y efectivamente aquí tenemos una tradición de artistas sonoros. Yo creo que todo México, el arte sonoro es lo que tiene más tradición. Por ejemplo, el CEMAS en Morelia, aquí cerquita a 2 horas, que es bueno, un lugar donde de congresos, pero también de reunión de artistas internacionales en el ámbito del arte sonoro. Y sí, esta apenas es una hipótesis tentativa, donde de acuerdo a lo que yo he observado y visto, la interacción lleva a la emoción, después la emoción a la reflexión, la toma de conciencia en ocasiones, y lo que busca el artista electrónico en general, que no nada más visual, es la acción. Entonces, estamos viendo la crisis del medio ambiente, estamos viendo la crisis a nivel político y social, entonces tenemos que tener una postura también crítica al respecto. Es en ese sentido, pero bueno, tiene muchas aristas y tiene muchos puntos de vista que valdría la pena de ser analizados, por supuesto. Así es que muchas gracias por tu comentario, Alejandro. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todas ustedes por la presentación de sus trabajos. No está por demás comentarles, como ya se les había comentado en el archivo que se les envió, que dice información para recordar, que su constancia se les enviará en el lapso de una semana posterior al término del evento. Puede ser antes, puede ser en ese promedio de la semana o antes de esa semana, pero se les envía en su momento. Así que bueno, pues no me queda más que agradecerles. La verdad es que yo sí tenía mucho ánimo de estar en esta mesa. A mí sí me parece muy interesante este mundo que se está generando, esta revolución que se nos está dando, y que además me parece que lejos estamos de llegar, de llegar a la punta, lejos estamos de eso. Entonces veremos qué es lo que pasa en un futuro. Mientras tanto, pues muchas gracias. Gracias Laura, gracias Cintia, gracias mi querido Ramón. Y bueno, pues ya estamos prácticamente encima con el tiempo de la siguiente la videodanza que nos va a presentar Alejandra Olvera Rabadán. Voy a cerrar la sesión y inmediatamente vuelvo a abrir. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego, gracias, suerte.